La bofetada resonó en la cocina del restaurante que yo había pagado entera. Era la noche de la gran inauguración, 20 empleados mirando, la nueva gerente Valentina pegándome delante de todos y mi esposo, el chef Rodrigo Salazar, riéndose y diciéndome que saliera de su cocina. Creían que yo era solo la esposa tonta que puso el dinero. Lo que no sabían era que el edificio, la licencia sanitaria y el seguro estaban a mi nombre. Así que no lloré, no supliqué. Bajé al sótano, abrí el panel eléctrico, apagué toda la cocina y activé los aspersores industriales. En segundos, toda la comida de lujo se arruinó, y con ella el sueño de mi marido. Mientras el agua caía, llamé a la policía, a Sanidad y a mi abogado. ¿Alguna vez te traicionaron en un lugar que tú misma construiste? Dale like, suscríbete y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves. Me llamo Elena Vázquez. Tengo 32 años y durante los últimos 10 años creí que estaba construyendo un sueño compartido con el hombre que amaba. Pero déjenme empezar por el principio, porque esta historia no comenzó con una bofetada en una cocina. Comenzó 10 años atrás en una escuela de cocina en Valencia cuando conocí a Rodrigo Salazar, un estudiante de gastronomía con tanto talento como ego. Y yo era una estudiante de administración hotelera que acababa de recibir una herencia de 400.000 euros de mi abuela materna. Rodrigo era magnético, 6 años mayor que yo, con ese carisma que tienen las personas que creen absolutamente en su propio genio. Me cortejó con cenas que preparaba en su pequeño apartamento, platos que combinaban técnica francesa con ingredientes mediterráneos, presentaciones que parecían obras de arte. Me hablaba de su sueño, abrizar un restaurante que revolucionaría la escena gastronómica de Barcelona, un lugar donde la alta cocina se encontrara con la tradición catalana, un restaurante con estrella Michelin antes de cumplir 5 años de operación. Y yo, Elena Vázquez, a mis 22 años, me enamoré no solo de Rodrigo, sino también de su sueño. Acababa de recibir la herencia de mi abuela Catalina, una mujer que había construido un pequeño imperio de tiendas de telas en Valencia y me había dejado todo porque yo era su única nieta. 400.000 euros que mi abuela había ahorrado durante 50 años de trabajo. Dinero que venía con una sola instrucción en su testamento, para que Elena construya algo que la haga feliz. 6 meses después de conocernos, Rodrigo y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en Valencia. Él acababa de graduarse con honores de la escuela de cocina. Yo estaba en mi último año de administración hotelera, y juntos hicimos un plan. Usaríamos mi herencia para abrir el restaurante de sus sueños. Yo manejaría la parte administrativa y financiera. Él sería el genio creativo en la cocina. Pero aquí está la parte que Rodrigo nunca supo, la parte que yo mantuve en secreto durante 10 años. Porque verán, mi abuela Catalina no solo me dejó dinero, me dejó también una lección que me había repetido desde que era niña. Elena, nunca pongas todo tu patrimonio en manos de un hombre, ni siquiera si lo amas. Siempre mantén algo a tu nombre. Siempre asegúrate de que tienes el control real. Así que cuando comenzamos a buscar locales para el restaurante en Barcelona, yo insistí en una cosa. El inmueble tenía que estar a mi nombre. Le dije a Rodrigo que era por razones fiscales, que mi contador recomendaba esa estructura para protegernos de impuestos comerciales más altos. Rodrigo, que no entendía nada de finanzas y que confiaba ciegamente en mí para todo lo que no fuera cocina, firmó sin leer. Ni siquiera miró los documentos. Encontramos el lugar perfecto en el barrio gótico de Barcelona, un edificio de 3 pisos de 1890 que había sido una antigua pastelería. La planta baja sería el comedor principal con capacidad para 60 comensales. El sótano sería la cocina industrial y el almacén. El segundo piso sería oficinas administrativas y una pequeña cocina de pruebas. El tercer piso sería un apartamento privado para nosotros. El edificio costó 280.000 euros. Gasté otros 60.000 en renovaciones. Sistema eléctrico nuevo. Plomería industrial para la cocina. Sistema de ventilación comercial. Pisos de madera restaurados en el comedor. Sistema de aspersores contra incendios que cumplía con todas las regulaciones europeas. El resto del dinero, 60.000 euros, se destinó a equipo de cocina. Hornos industriales, parrillas, cámaras frigoríficas, vajilla, cristalería, todo de la más alta calidad. Y durante todo ese tiempo, cada documento, cada licencia, cada permiso estaba a nombre de Elena Vázquez. La escritura del edificio, Elena Vázquez. La licencia sanitaria para operación de restaurante,
Elena Vázquez. El seguro contra incendios, Elena Vázquez. El permiso de funcionamiento comercial, Elena Vázquez. Incluso la cuenta bancaria comercial estaba a mi nombre con Rodrigo como firmante autorizado secundario. Rodrigo nunca cuestionó nada de esto. Estaba demasiado ocupado perfeccionando su menú, contratando personal, haciendo pruebas de platos. Yo manejaba todo lo demás: permisos, contratos, proveedores, nómina, contabilidad, impuestos. Me gradué de administración hotelera mientras renovábamos el edificio. Usé todo lo que había aprendido para estructurar el negocio, de manera que yo tuviera control absoluto sobre la infraestructura, mientras Rodrigo tenía libertad creativa total en la cocina. El restaurante abrió en junio de 2018 con el nombre Salazar, el apellido de Rodrigo. Yo sugerí llamarlo Vázquez Salazar, para reflejar nuestra sociedad. Pero Rodrigo insistió en que el restaurante debía llevar solo su nombre, porque él era el chef. Yo cedí. Dejé que creyera que era su restaurante, porque al final del día yo sabía la verdad. Él era el chef, pero yo era la dueña. Los primeros 2 años fueron mágicos. El restaurante se llenaba todas las noches. Las críticas eran extraordinarias. Rodrigo desarrolló una reputación como uno de los chefs más innovadores de Barcelona. Su firma, platos que combinaban técnicas de alta cocina francesa con ingredientes tradicionales catalanes. Su especialidad, un arroz negro con sepia que costaba 80 euros el plato y que los clientes ordenaban con semanas de anticipación. Ganamos dinero. Mucho dinero. En el primer año, las ganancias netas fueron de 120.000 euros. En el segundo año, 180.000. Yo reinvertía la mayoría de las ganancias en el restaurante. Mejor equipo, mejores ingredientes, mejor vino para la cava. Pero también comencé a guardar dinero en una cuenta de ahorros personal separada. 30% de las ganancias iba directamente a esa cuenta. Una cuenta que solo yo conocía. Porque verán, yo amaba a Rodrigo, pero también había aprendido algo en esos primeros 2 años. El éxito lo había cambiado. El Rodrigo que conocí en la escuela de cocina era ambicioso pero humilde. El Rodrigo que ahora dirigía un restaurante exitoso era arrogante, exigente, adicto a la adulación. Comenzó a creer su propia publicidad. Comenzó a tratarme no como su socia, sino como su empleada. Fue en el tercer año, en marzo de 2021, cuando todo comenzó a cambiar de verdad. Rodrigo contrató a una nueva gerente de piso para el restaurante. Su nombre era Valentina Ruiz. 28 años, alta, morena, con esa confianza que tienen las mujeres que siempre han conseguido lo que quieren usando su apariencia. Venía de un restaurante de lujo en Madrid con referencias impresionantes. Yo estaba en la oficina del segundo piso cuando Rodrigo trajo a Valentina para la entrevista. Recuerdo que me presentó así: esta es Elena, mi esposa. Ella maneja la parte aburrida del negocio, números y esas cosas. No, mi socia. No, la administradora. No, la dueña del edificio. Solo mi esposa que maneja números. Valentina me dio la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo: encantada. Debe ser fascinante estar casada con un genio como Rodrigo. Como si yo fuera solo un accesorio del talento de mi esposo. Debí haberla despedido ahí mismo. Pero necesitábamos una gerente de piso. La anterior acababa de renunciar para abrir su propio restaurante. Y las referencias de Valentina eran realmente impresionantes. Así que ignoré mi instinto y le dijimos que estaba contratada. Los primeros 3 meses, Valentina fue profesional perfecta. Manejaba el comedor con eficiencia militar. Los clientes la amaban. El personal la respetaba. Las reservaciones aumentaron 20%. Yo pensé que tal vez me había equivocado con mi primera impresión, pero entonces comencé a notar pequeñas cosas. La forma en que Valentina tocaba el hombro de Rodrigo cuando le hablaba. La forma en que se reía demasiado fuerte de sus chistes. La forma en que siempre encontraba excusas para quedarse hasta tarde después del servicio, cuando solo quedaban Rodrigo y el personal de cierre. Una noche en junio de 2021, bajé de nuestro apartamento en el tercer piso alrededor de la medianoche, porque había olvidado mi laptop en la oficina. El restaurante había cerrado a las 11. Cuando entré por la puerta trasera, escuché voces en la cocina. Voces bajas, íntimas. Me acerqué en silencio y los vi. Rodrigo y Valentina, sentados en la mesa de preparación de la cocina, compartiendo una botella de vino Rioja que costaba 200 euros. Valentina estaba sentada demasiado cerca de él. Rodrigo estaba sonriendo de esa manera que solía sonreírme a mí en los primeros días.
No los interrumpí. Volví silenciosamente al apartamento. Y esa noche, mientras Rodrigo dormía a mi lado después de subir a las 2 de la madrugada oliendo a vino y perfume de Valentina, yo tomé una decisión. No iba a confrontar, no iba a gritar, no iba a hacer una escena, iba a observar, iba a documentar, iba a prepararme, porque mi abuela Catalina me había enseñado otra lección importante. Cuando sepas que un hombre te está traicionando, no reacciones con emoción. Reacciona con estrategia. Asegúrate de que cuando todo termine, tú seas quien quede de pie. Así que eso fue exactamente lo que hice. Durante los siguientes 3 años, observé cómo la relación entre Rodrigo y Valentina se desarrollaba frente a mis ojos. Ellos pensaban que eran discretos. Pensaban que yo no notaba las miradas, los roces accidentales, las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Pero yo lo notaba todo. Y lo documentaba todo. El primer año fue el más difícil emocionalmente. Ver a Rodrigo enamorándose de otra mujer mientras yo seguía durmiendo a su lado cada noche era como morir lentamente. Había noches en que me despertaba a las 3 de la madrugada y lo encontraba en el balcón del apartamento, sonriendo mientras escribía mensajes en su teléfono. Mensajes para ella. Palabras dulces que ya no me decía a mí. Una noche en agosto de 2021, después de un servicio particularmente exitoso, Rodrigo llegó al apartamento eufórico. «Elena, vendimos cada mesa esta noche», me dijo. «Las críticas están siendo increíbles. Creo que estamos en camino a conseguir nuestra estrella Michelin». «Eso es maravilloso», respondí, preparándole un té como había hecho cientos de veces. Se sentó en el sofá, pero no me miró. Su teléfono vibró. Lo revisó. Sonrió. Esa sonrisa que solía ser para mí. «¿Valentina?», pregunté casualmente. Él se sobresaltó levemente. «Sí, está confirmando que organizó las reservaciones para mañana». Mentira. Yo había visto el mensaje porque estaba de pie detrás de él. Decía: «No puedo dejar de pensar en ti. Esta noche fue perfecta. Perfecta». El servicio había sido perfecto. O tal vez se refería a otra cosa. «Es muy dedicada», dije, manteniendo mi voz neutral. «Sí», respondió Rodrigo. «No sé qué haríamos sin ella». Esa noche, cuando él finalmente se durmió, yo me metí al baño y lloré en silencio durante 20 minutos. Pero al día siguiente, contraté a un investigador privado, un hombre discreto llamado Javier Molina que se especializaba en infidelidades conyugales. «Necesito pruebas fotográficas», le expliqué. «Cada encuentro, cada hotel, cada momento que estén juntos fuera del restaurante». Javier me dio resultados en 2 semanas. Fotos de Rodrigo y Valentina entrando al Hotel Claris a las 3 de la tarde un martes. Fotos de ellos caminando tomados de la mano por el Parque Güell un domingo por la mañana cuando Rodrigo me había dicho que tenía reunión con un proveedor. Fotos de ellos besándose en el asiento trasero del Mercedes de Rodrigo. El Mercedes que yo había ayudado a financiar con las ganancias del restaurante. Cada foto era como un cuchillo en el pecho. Pero las guardaba todas. Las archivaba. Las organizaba por fecha. Creaba un expediente que crecía semana tras semana. También comencé a monitorear los gastos de Valentina con la tarjeta corporativa del restaurante. Valentina había sido autorizada para usar esa tarjeta para gastos operativos del comedor. Flores, vino, suministros de mesa. Pero sus gastos eran interesantes. Julio 2021. Vestido de Carolina Herrera, 1.800 euros. Categorizado como uniformes del personal. Agosto 2021. Spa en el Hotel Le Belvé, 900 euros. Categorizado como gastos de representación. Septiembre 2021. Zapatos Jimmy Choo, 1.200 euros. Categorizado como vestimenta profesional. Octubre 2021. Viaje a París con Rodrigo, 5.000 euros en hotel y restaurantes. Categorizado como viaje de negocios para investigación culinaria. Yo era la que revisaba y aprobaba todos estos gastos, y aprobaba cada uno, documentaba cada recibo, fotografiaba cada factura. Creaba un archivo paralelo de fraude corporativo que eventualmente sumaría 37.000 euros en 3 años. ¿Por qué aprobaba gastos que sabía que eran fraudulentos? Porque cada recibo era evidencia. Cada factura era munición. Y yo estaba construyendo un arsenal. Mientras tanto, Rodrigo se volvía más descuidado con sus mentiras. O tal vez simplemente dejó de preocuparse por ocultarlas bien. «Tengo cena con el proveedor de mariscos esta noche».
me decía un viernes. ¿A qué hora regresarás?, preguntaba yo. Tarde, probablemente después de medianoche. Ya sabes cómo son estas cenas de negocios. Regresaba a la 1 de la madrugada oliendo a perfume de Valentina y vino caro. Su camisa arrugada, su cabello despeinado. Y yo fingía estar dormida cuando entraba al dormitorio. Pero no estaba dormida. Nunca estaba dormida esas noches. Estaba despierta en la oscuridad, escuchándolo moverse por el apartamento, probablemente enviando un último mensaje de buenas noches a Valentina antes de acostarse junto a la esposa que ya no amaba. El segundo año fue cuando comencé a encontrar su contraseña para todo. Resulta que Rodrigo usaba la misma contraseña para su teléfono, su email, su laptop. Salazar 2018, el año que abrimos el restaurante. Fue ridículamente fácil acceder a todo. Leí cada mensaje entre él y Valentina. Cientos de mensajes. Miles probablemente. Conversaciones que iban desde lo mundano, ¿qué quieres para cenar?, hasta lo explícitamente sexual. No voy a repetir esos detalles, pero eran gráficos. Pero los mensajes que más me dolieron eran los que hablaban de mí. Valentina, ¿le vas a decir pronto? Rodrigo, pronto. Solo necesito tiempo para organizarlo todo. Elena no va a ponérmelo fácil. Valentina, pero me amas a mí, ¿verdad? Rodrigo, te amo a ti. Elena es solo obligación. Es mi pasado. Tú eres mi futuro. Obligación. 10 años de matrimonio reducidos a una obligación. Otro mensaje de noviembre 2022. Valentina, odio que tengas que ir a casa con ella cada noche. Rodrigo, yo también lo odio, pero necesito mantener las apariencias hasta que tengamos el restaurante completamente estable. Elena maneja todas las finanzas. Si la antagonizo ahora, podría complicar todo. Ahí estaba. La verdad, me mantenía cerca no por amor, ni siquiera por respeto. Me mantenía porque yo era útil, porque yo manejaba el dinero, porque yo hacía que su sueño funcionara mientras él perseguía su romance. Guardé cada mensaje, los exporté, los imprimí, los organicé cronológicamente en carpetas con fechas. Si alguna vez un juez necesitaba evidencia de infidelidad prolongada y premeditada, yo tenía suficiente para llenar un libro. El tercer año fue cuando comencé a prepararme activamente para el final. Ya no solo documentaba, ahora planeaba. Consulté con 3 abogados diferentes especializados en derecho matrimonial y comercial. Les mostré mi situación, edificio a mi nombre, licencias a mi nombre, evidencia de infidelidad, evidencia de fraude comercial por parte de la amante. Los 3 me dijeron lo mismo. Yo tenía todo el poder. El edificio era mío. El negocio operaba bajo mis licencias. En caso de divorcio, Rodrigo tendría derecho a una parte de las ganancias generadas durante el matrimonio, pero no al edificio en sí, porque había sido adquirido con herencia prematrimonial. Señora Vázquez, me dijo uno de los abogados, un hombre mayor llamado Dr. Santiago Ruiz, en mi experiencia de 30 años, nunca he visto un caso donde una esposa tenga tanto control legal sobre los activos. Usted literalmente puede cerrar ese restaurante mañana si quiere. No quiero cerrarlo mañana, respondí. Quiero cerrarlo en el momento perfecto, el momento que cause máximo impacto. Dr. Ruiz sonrió. Entonces esperamos ese momento. Y cuando llegue, usted me llama. Contraté a Dr. Ruiz como mi abogado personal. Le pagaba de mi cuenta de ahorros separada, la cuenta donde guardaba 30% de las ganancias anuales. Para 2024, esa cuenta tenía 240,000 euros. Dinero que Rodrigo no sabía que existía. Y mientras esperaba el momento perfecto, seguía siendo la esposa perfecta. Cocinaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas de chef, asistía a eventos del restaurante del brazo de Rodrigo, sonriendo para las fotografías mientras Valentina nos miraba desde el otro lado de la sala con una mezcla de celos y satisfacción. Porque Valentina sabía que tenía el corazón de Rodrigo. Lo que no sabía era que yo tenía todo lo demás. Durante esos 3 años, hubo momentos en que casi confronté. Momentos en que el dolor era tan intenso que quería gritar, romper cosas, exigir explicaciones. Pero siempre me detenía. Siempre recordaba las palabras de mi abuela. Reacciona con estrategia, no con emoción. Así que tragaba el dolor. Lo convertía en determinación. Y seguía documentando. Seguía planeando. Seguía esperando. El restaurante seguía prosperando. En 2022, recibimos nuestra primera mención en la guía Michelin.
Una estrella prometedora para el futuro. Rodrigo estaba eufórico. Comenzó a hablar de expansión, de abrir un segundo restaurante, de convertirse en un imperio gastronómico. Y fue entonces cuando él cometió su error más grande. En enero de 2023, Rodrigo vino a mí con una propuesta. Quería que yo firmara documentos para transferir la propiedad del edificio a una nueva estructura corporativa. Para protección fiscal, me explicó. Para poder expandirnos más fácilmente. Para que el restaurante pueda crecer. Yo revisé los documentos con mi abogado personal. La nueva estructura corporativa era una sociedad limitada donde Rodrigo tendría 60% de participación, Valentina tendría 30%, y yo tendría solo 10%. Esencialmente, Rodrigo quería que yo cediera el edificio que había comprado con la herencia de mi abuela, para que él y su amante pudieran ser dueños de mi propio patrimonio. Cuando le pregunté a Rodrigo por qué Valentina tendría 30%, él me dijo: ella ha sido fundamental para el éxito del restaurante. Se merece participación. Y cuando le pregunté por qué yo solo tendría 10%, me dijo: Elena, seamos honestos. Tú pones el dinero al principio, pero el restaurante es exitoso por la comida, por la atmósfera, por la gestión del comedor. Tú solo haces contabilidad. Solo hago contabilidad. La mujer que había puesto 400.000 euros de herencia. La mujer que era dueña del edificio. La mujer que había pasado 5 años manejando cada aspecto del negocio que no fuera la cocina. Solo hacía contabilidad. Le dije a Rodrigo que lo pensaría, que necesitaba revisar los documentos más cuidadosamente. Él asumió que eventualmente firmaría, porque Elena siempre hacía lo que Rodrigo quería al final, pero en lugar de firmar, hice algo diferente. Contacté a un abogado especializado en derecho comercial y matrimonial. Le mostré todos los documentos, la escritura del edificio a mi nombre, las licencias a mi nombre, los permisos a mi nombre, la evidencia de la aventura de Rodrigo, la evidencia del mal uso de fondos comerciales por parte de Valentina. Mi abogado me dio noticias excelentes. Legalmente, yo era dueña de todo. El edificio era propiedad privada adquirida antes del matrimonio con dinero de herencia, lo cual significaba que era activo separado incluso en caso de divorcio. Las licencias comerciales estaban a mi nombre, lo cual significaba que yo podía revocar el permiso de funcionamiento del restaurante en cualquier momento. Y la evidencia de la aventura y el fraude financiero me daba base sólida para divorcio con causa y potencialmente acciones legales contra ambos. Señora Vázquez, me dijo mi abogado, usted tiene todo el poder en esta situación. La pregunta es, ¿cómo quiere usarlo? Yo sabía exactamente cómo quería usarlo, pero necesitaba el momento perfecto. Y ese momento llegó el 15 de marzo de 2025. Rodrigo había planeado un evento enorme para celebrar el 7º aniversario del restaurante. Había invitado a críticos gastronómicos, influencers culinarios, chefs famosos, personalidades de la escena gastronómica de Barcelona. Había diseñado un menú especial de degustación de 12 tiempos que costaba 300 euros por persona. Había reservado el restaurante completo para 120 invitados VIP. Y 3 días antes del evento, Rodrigo me informó que Valentina sería la anfitriona oficial de la noche. Ella tiene mejor presencia que tú para este tipo de eventos, me explicó. Tú puedes quedarte en la oficina manejando la logística. 3 días antes del evento más importante en la historia de nuestro restaurante, mi esposo me dijo que su amante sería la cara pública mientras yo me escondía en una oficina. Fue entonces cuando decidí que el 15 de marzo sería el último día de operación de Salazar. Pasé esos 3 días preparándome meticulosamente. Contacté al Departamento de Salud Pública de Barcelona y solicité una inspección para el 15 de marzo a las 21:00 horas, citando preocupaciones sobre seguridad alimentaria. Contacté a la policía y presenté una denuncia formal contra Valentina por agresión, con fecha anticipada para el 15 de marzo. Mi abogado me aseguró que esto era legal, dado que yo sabía que la agresión ocurriría. Contacté a mi banco y preparé documentos para congelar todas las cuentas comerciales del restaurante, y contacté a un agente de bienes raíces para poner el edificio en venta inmediatamente después del evento. El 15 de marzo llegó. El restaurante estaba espectacular. Yo había supervisado personalmente cada detalle de la decoración. Flores frescas en cada mesa, velas especiales importadas de Francia, cristalería nueva, manteles de lino blanco inmaculado. Había costado 15.000 euros decorar el espacio para esta noche.
15.000 euros de mi dinero para el último evento que Salazar jamás tendría. Los invitados comenzaron a llegar a las 19:08 horas. Valentina estaba en la puerta recibiendo a todos, usando un vestido rojo valentino que había comprado con la tarjeta de crédito comercial del restaurante por 3.200 euros. Yo había visto el recibo. Lo había fotografiado. Lo había añadido a mi archivo de evidencias. Rodrigo estaba en la cocina, supervisando su equipo de 15 cocineros mientras preparaban el menú especial. Yo estaba en el comedor, observando, esperando. El servicio comenzó perfectamente. Primer tiempo: ostra con granita de pepino y perlas de caviar. Segundo tiempo: tártar de atún rojo con aguacate y aire de wasabi. Tercer tiempo: vieira sellada con puré de coliflor y trufa negra. Los invitados estaban encantados. Los críticos tomaban notas. Las cámaras de los influencers capturaban cada plato. Fue durante el cuarto tiempo, alrededor de las 20:30 horas, cuando decidí que era hora de ir a la cocina. Necesitaba que lo que estaba a punto de suceder tuviera tantos testigos como fuera posible. Entré a la cocina por la puerta de servicio. Rodrigo estaba en la estación principal, plateando personalmente cada porción del cuarto tiempo. Carpaccio de langosta con emulsión de cítricos. El aire estaba lleno del sonido de cuchillos contra tablas de cortar, el siseo de sartenes, las órdenes cortantes de Rodrigo a su equipo. Valentina estaba junto a Rodrigo, supuestamente supervisando el servicio, pero realmente solo mirándolo con admiración mientras él trabajaba. Cuando me vio entrar, su expresión cambió inmediatamente a desprecio. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con voz cortante. «Se supone que estás manejando la logística desde la oficina». «Este es mi restaurante», respondí calmadamente. «Puedo estar donde quiera». Y ahí fue cuando Valentina cometió el error que yo había estado esperando durante 3 años. Se acercó a mí, me miró directamente a los ojos y dijo: «Este no es tu restaurante, Elena. Este es el restaurante de Rodrigo. Tú solo pusiste dinero al principio. Cualquiera puede hacer eso. Pero lo que hace especial a este lugar es el talento de Rodrigo y mi gestión. Así que sal de nuestra cocina antes de que arruines la noche más importante de nuestras vidas». Nuestra cocina. Nuestras vidas. Frente a 15 empleados que habían detenido su trabajo para observar la confrontación. «Valentina», dije con la voz más tranquila que pude, «quiero que sepas algo. Yo...». No terminé la frase porque Valentina me abofeteó. Una bofetada fuerte que resonó en toda la cocina y me giró la cara hacia un lado. Sentí el sabor de sangre en mi boca donde mis dientes cortaron el interior de mi mejilla. La cocina quedó en completo silencio. 15 cocineros nos miraban con shock. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré. Rodrigo riéndose. Mi esposo de 10 años, el hombre para quien había sacrificado la herencia de mi abuela, el hombre para quien había construido un imperio gastronómico, estaba riéndose mientras su amante acababa de agredirme físicamente en la cocina de mi propio edificio. «Valentina tiene razón, Elena», dijo Rodrigo entre risas. «Esta no es tu cocina. Esta es mi cocina. Este es mi restaurante. Tú solo eres la chequera que hizo posible mi sueño. Así que haz lo que Valentina dice y sal de aquí antes de que arruines mi noche». Yo me toqué la mejilla donde Valentina me había golpeado. Sentí la sangre en mi boca. Y sonreí. «Tienes razón, Rodrigo», dije. «Esta no es mi cocina, pero este sí es mi edificio». Y entonces salí de la cocina mientras todos me miraban con confusión. Escuché a Valentina decirle a Rodrigo: «Finalmente le pusiste en su lugar». Escuché a Rodrigo responder: «Ya era hora. Elena necesitaba recordar cuál es su papel aquí». Bajé las escaleras hacia el sótano. Había un panel eléctrico principal allí que controlaba toda la energía de la cocina industrial. Estaba escondido detrás de una puerta marcada: «Mantenimiento solo personal autorizado». Yo era el único personal autorizado porque yo era la dueña del edificio. Abrí el panel. Había un interruptor principal grande que controlaba la energía de toda la cocina. Y había un segundo interruptor que controlaba el sistema de aspersores industriales que habíamos instalado como medida de seguridad contra incendios. Primero, corté la energía principal de la cocina. Escuché gritos desde arriba cuando todo se apagó. Hornos, parrillas, luces, refrigeradores, todo. 15 cocineros y mi esposo y su amante súbitamente sumergidos en oscuridad, mientras intentaban preparar un banquete para 120 invitados VIP.
Luego, activé manualmente el sistema de aspersores. El sistema había costado 18.000 euros instalar. Era de última tecnología, diseñado para inundar completamente la cocina en caso de incendio. Rociadores de alta presión en el techo, que podían liberar 600 litros de agua por minuto. Escuché los gritos desde el sótano cuando el agua comenzó a caer. Gritos de shock, de pánico, de furia. Esperé 30 segundos antes de desactivar los aspersores. 30 segundos de agua a alta presión en una cocina llena de comida cara. Cuando subí, el daño era exactamente lo que esperaba. La cocina estaba inundada. El piso tenía 3 centímetros de agua. ¿Y la comida? Oh, la comida. 100 kilos de langosta fresca, arruinados por el agua. 50 kilos de lubina, empapados e inutilizables. 20 kilos de jamón ibérico de reserva a 120 euros el kilo, completamente destruidos. Trufa negra fresca de Piamonte, arruinada. Caviar iraní, contaminado. El foie gras, los quesos importados, el wagyu, todo empapado por agua de aspersores. Rodrigo estaba en medio de la cocina, completamente mojado, mirando el desastre con horror absoluto. Valentina estaba a su lado, su vestido valentino de 3.000 euros arruinado por el agua. ¿Qué hiciste?, gritó Rodrigo cuando me vio en la puerta. Activé el sistema de seguridad contra incendios, respondí calmadamente. Como propietaria del edificio, tengo derecho a aprobar los sistemas de emergencia cuando lo considere necesario. ¡Estás loca!, gritó Valentina. Acabas de arruinar el evento más importante del año. Voy a demandarte por sabotaje. Saqué mi teléfono y marqué el primer número. Contestaron al segundo timbre. Departamento de Salud Pública de Barcelona. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, soy Elena Vázquez, propietaria del edificio en calle Ferran 47. Solicité una inspección para esta noche. ¿Pueden venir ahora? Ha habido un incidente con el sistema de agua y necesito que verifiquen que la cocina sigue cumpliendo con las regulaciones sanitarias antes de que se sirva más comida. Rodrigo me miraba con incredulidad. ¿Qué estás haciendo, Elena? Protegiendo a nuestros clientes, respondí. Luego marqué el segundo número. Policía Nacional, ¿cuál es su emergencia? Sí, mi nombre es Elena Vázquez. Estoy llamando para reportar una agresión física que ocurrió hace 15 minutos en mi propiedad comercial en calle Ferran 47. Tengo 15 testigos. La agresora todavía está en el local. ¿Pueden enviar unidades? Valentina palideció. Tú no puedes. Sí puedo, la interrumpí. Me agrediste físicamente frente a 15 empleados. Eso es delito de lesiones. Y dado que ocurrió en un lugar de trabajo, probablemente también violación de normas laborales. Marqué el tercer número. Mi abogado contestó inmediatamente. Elena, ¿es hora? Es hora, confirmé. Activa todo. Miré a Rodrigo. En este momento, mi abogado está presentando documentos para congelar todas las cuentas bancarias comerciales del restaurante, iniciar procedimientos de divorcio con causa y presentar demanda civil contra ti y Valentina por fraude comercial y mal uso de fondos corporativos. Rodrigo finalmente pareció entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Elena, espera, ¿podemos hablar de esto? No hay nada de qué hablar, respondí. Durante 3 años los vi teniendo una aventura. Documenté todo, cada encuentro en hoteles, cada mensaje de texto, cada euro que Valentina gastó de fondos comerciales en compras personales. Tengo todo en un archivo de 200 páginas que mi abogado está presentando a un juez en este momento. Valentina comenzó a llorar. Nosotros no. Sí lo hicieron. La interrumpí. Y cometieron un error fundamental. Asumieron que porque Rodrigo era el chef famoso y yo era solo la esposa que maneja números, el poder estaba de su lado. Pero se olvidaron de un detalle importante. Saqué un documento de mi bolso, la escritura del edificio. La puse en la mesa de preparación que estaba empapada de agua. Este edificio está a mi nombre, comprado con la herencia de mi abuela antes de casarme con Rodrigo. Las licencias comerciales están a mi nombre. El permiso de funcionamiento está a mi nombre. El seguro está a mi nombre. Y como titular de la licencia sanitaria, tengo el derecho legal de revocar el permiso de funcionamiento en cualquier momento, si considero que hay riesgo para la salud pública. Miré el desastre alrededor. Agua por todas partes, comida arruinada, sistema eléctrico dañado. Y definitivamente considero que hay riesgo para la salud pública. En ese momento, escuchamos sirenas afuera. La policía había llegado.
Y probablemente el Departamento de Salud Pública también. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Rodrigo con voz quebrada. Ahora, dije calmadamente, vas a salir al comedor y vas a decirle a 120 invitados VIP que el evento está cancelado debido a una emergencia de infraestructura. Vas a disculparte profusamente. Vas a ofrecer reembolsos completos. Y entonces vas a observar mientras inspectores del Departamento de Salud cierran este restaurante hasta que se completen las reparaciones necesarias. ¿Cuánto tiempo tomará eso?, preguntó Valentina. Sonreí. El tiempo que yo decida que tome, porque soy la dueña del edificio, y puedo negar acceso a estas instalaciones mientras dure la investigación de la agresión en el lugar de trabajo y el fraude comercial. Rodrigo se dejó caer en una silla mojada. Elena, por favor, este restaurante es mi vida. Era tu vida, lo corregí, pero la construiste sobre una mentira. La mentira de que era tu restaurante cuando en realidad siempre fue mío. Yo puse el dinero. Yo compré el edificio. Yo obtuve las licencias. Yo manejé cada aspecto del negocio durante 7 años mientras tú jugabas a ser el chef genio y engañabas a tu esposa con la gerente. Valentina intentó acercarse a mí. Elena, por favor, sé razonable. Soy absolutamente razonable, respondí. De hecho, voy a hacerles una oferta muy razonable. Ustedes dos pueden renunciar a sus posiciones en el restaurante inmediatamente, sin indemnización, sin referencias. Yo no presentaré cargos criminales por el fraude comercial si Valentina devuelve cada euro que gastó inapropiadamente de fondos corporativos. Y Rodrigo, tú puedes salir de nuestro apartamento en el 3er piso antes del final de la semana. ¿Y el restaurante?, preguntó Rodrigo. El restaurante va a cerrar permanentemente. Voy a vender el edificio. Ya tengo una oferta de un grupo de inversión que quiere convertirlo en hotel boutique. La oferta es de 1.200.000 euros, lo cual, combinado con el valor de equipo y inventario, me dará aproximadamente 1.400.000 euros después de impuestos. Rodrigo me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Cómo puedes ser tan fría? No soy fría, respondí. Soy exactamente tan calculadora como tú me enseñaste a ser. Tú me mostraste que el amor no importa tanto como el poder, que las promesas no significan nada sin documentos legales, que la persona que controla las finanzas controla todo. Yo solo aprendí la lección mejor de lo que esperabas. La policía entró a la cocina en ese momento. Les mostré la marca de la bofetada en mi mejilla que todavía estaba roja. Les señalé a Valentina. Les expliqué que había 15 testigos. Valentina fue arrestada en el acto por agresión. El Departamento de Salud llegó 15 minutos después. Inspeccionaron la cocina inundada, la comida arruinada, el sistema eléctrico dañado. Emitieron una orden de cierre temporal hasta que se completaran reparaciones y una nueva inspección. Rodrigo salió al comedor para dar las noticias a los 120 invitados. Yo lo observé desde la puerta de la cocina mientras su cara de humillación crecía con cada segundo. Los críticos gastronómicos, los influencers, los chefs famosos, todos escuchando cómo el gran Rodrigo Salazar anunciaba que su evento de aniversario estaba cancelado debido a problemas de infraestructura. Algunos invitados exigieron saber qué había pasado exactamente. Rodrigo intentó dar explicaciones vagas sobre mal funcionamiento del sistema de agua, pero uno de los cocineros, un joven llamado Mark que siempre había sido leal a mí, decidió contar la verdad. El chef Salazar y la gerente Valentina acaban de agredir a la dueña del restaurante en la cocina. Mark anunció a toda la sala. La señora Vázquez, que es la propietaria del edificio y quien financió este restaurante desde el principio, fue abofeteada por la gerente mientras el chef se reía. Así que la señora Vázquez cerró el restaurante. Y honestamente, después de trabajar aquí 5 años viendo cómo trataban a la mujer que hizo posible todo esto, yo diría que se lo merecen completamente. El murmullo en el comedor se convirtió en explosión de conversaciones. Las cámaras de los influencers que habían venido a grabar un evento glamoroso ahora capturaban un escándalo jugoso. Vi a varios de ellos escribiendo furiosamente en sus teléfonos, probablemente publicando en tiempo real. En menos de 1 hora, la historia estaba en todas las redes sociales. Chef famoso de Barcelona pierde su restaurante después de que su amante agrediera a su esposa, quien resulta ser la verdadera dueña. Los videos de Mark explicando lo que había pasado se volvieron virales. Para la medianoche, Salazar Restaurant era trending topic en Twitter español. Y yo,
Yo volví al apartamento del tercer piso, empaqué una maleta y me fui a un hotel. Dejé atrás 10 años de matrimonio, 7 años de construir un restaurante y toda la vida que había pensado que tendría con Rodrigo. Pero también me llevé algo: mi dignidad, mi patrimonio y la satisfacción de saber que había ganado. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino legal. El divorcio fue relativamente simple porque yo tenía evidencia irrefutable de infidelidad y porque casi todos los activos de valor estaban a mi nombre de todos modos. Rodrigo intentó reclamar parte del valor del edificio argumentando que había contribuido al éxito del restaurante, pero mi abogado demostró que el edificio había sido adquirido antes del matrimonio con dinero de herencia y por lo tanto era activo separado bajo ley española. Valentina fue declarada culpable de agresión simple y condenada a 6 meses de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Adicionalmente, tuvo que reembolsar 37.000 euros en gastos personales fraudulentos cargados a la tarjeta comercial del restaurante durante 3 años. Gastos que incluían el vestido Valentino, joyas de Cartier, tratamientos de spa en centros de lujo, viajes a París con Rodrigo disfrazados como viajes de negocios. Rodrigo intentó encontrar inversores para abrir un nuevo restaurante, pero el escándalo había destruido su reputación. Los críticos que antes lo adoraban, ahora lo veían como el chef arrogante que había traicionado y abusado de la esposa que había financiado su éxito. Ningún inversor quería asociarse con ese tipo de publicidad negativa. Yo vendí el edificio por 1.200.000 euros en junio de 2025. El equipo de cocina, la cristalería, la vajilla, todo el inventario se vendió en subasta por otros 180.000 euros. Después de pagar impuestos y honorarios legales, me quedé con aproximadamente 1.300.000 euros. Pero aquí está la parte que más me satisface. ¿Recuerdan que mencioné que había estado guardando 30% de las ganancias anuales del restaurante en una cuenta de ahorro separada que solo yo conocía? Durante 7 años, esa cuenta había acumulado 320.000 euros adicionales. En total, después de todo, tenía 1.620.000 euros. 4 veces lo que mi abuela me había dejado. Mi abuela, que me había enseñado a nunca poner mi patrimonio en manos de un hombre. Mi abuela, que me había enseñado a siempre mantener el control real. Mi abuela, cuya sabiduría me había salvado de perder todo. Tomé parte de ese dinero, 150.000 euros, y abrí algo completamente nuevo. No un restaurante. Una consultoría financiera para mujeres empresarias, especializada en estructuración legal de negocios para proteger patrimonio personal, enseñando a otras mujeres exactamente lo que mi abuela me había enseñado: cómo mantener control real de tus activos incluso cuando estás en sociedad con parejas románticas. Mi primer cliente fue Mark, el cocinero que había defendido mi honor frente a 120 invitados. Él quería abrir su propio restaurante pequeño. Yo lo ayudé a estructurar el negocio de manera que él mantuviera control mayoritario de todas las licencias y permisos, independientemente de quién invirtiera dinero. Mi segundo cliente fue la ex esposa de otro chef famoso de Barcelona, que había pasado por experiencia similar a la mía. Ella había puesto dinero inicial, pero su nombre no estaba en ningún documento legal. La ayudé a demandar por compensación como socia de facto y eventualmente recuperó 400.000 euros. En 6 meses tenía 15 clientes, mujeres que habían puesto dinero en negocios dirigidos por esposos o novios o socios. Mujeres que habían asumido que amor y confianza eran suficiente protección. Mujeres que estaban aprendiendo, como yo aprendí, que los documentos legales importan más que las promesas románticas. Comencé a dar conferencias sobre protección patrimonial femenina. Escribí artículos para revistas de negocios sobre cómo estructurar sociedades de manera que protejan a todos los socios. Desarrollé una reputación como la abogada de las esposas inversoras, aunque técnicamente no era abogada, sino consultora financiera con red de abogados especializados. ¿Y Rodrigo? Rodrigo terminó trabajando como chef ejecutivo en un restaurante de hotel en las afueras de Barcelona. No su propio lugar, no su nombre en la puerta. Solo un empleado asalariado cocinando menús diseñados por otras personas. Ganando 50.000 euros al año en lugar de los 300.000 que solía sacar del restaurante que yo había construido. Lo vi una vez, 6 meses después de que todo terminara. Coincidimos en un evento de la industria gastronómica. Él estaba allí como chef de hotel. Yo estaba allí como conferencista invitada sobre estructuración de negocios gastronómicos.
Se acercó durante el cóctel de networking. Lucía cansado. Mayor. La arrogancia había desaparecido de sus ojos. Elena, dijo. ¿Te ves bien? Gracias. Respondí cortésmente. Escuché sobre tu consultoría. Parece que te está yendo bien. Me está yendo muy bien. Hubo un silencio incómodo. Luego Rodrigo dijo, lo siento. Por todo. Por no valorarte. Por no ver lo que estaba arruinando. Yo lo miré. El hombre que había amado durante 10 años. El hombre para quien había sacrificado la herencia de mi abuela. El hombre que se había reído cuando su amante me abofeteó en la cocina de mi propio edificio. Rodrigo, dije, aprecio la disculpa, pero honestamente te agradezco por lo que hiciste. Él parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Me enseñaste la lección más valiosa de mi vida. Me mostraste que no importa cuánto ames a alguien, tienes que protegerte legalmente. Que la confianza es hermosa, pero los documentos son esenciales. Que puedes ser romántica en tu corazón, pero tienes que ser práctica en tus finanzas. Esa lección vale más que cualquier restaurante. Pero perdiste el restaurante, dijo Rodrigo. Sonreí. No, Rodrigo. Tú perdiste el restaurante. Yo nunca lo perdí porque siempre fue mío. Solo decidí cerrarlo. Hay diferencia entre perder algo y elegir dejarlo ir. Lo dejé allí y me fui a dar mi conferencia. Hablé durante 45 minutos sobre protección patrimonial para mujeres en industria gastronómica, sobre la importancia de tener tu nombre en los documentos de propiedad, sobre mantener cuentas separadas, sobre documentar todo, sobre nunca asumir que el amor es suficiente protección contra el riesgo financiero. Al final, una mujer joven levantó la mano. Señora Vázquez, su historia es inspiradora, pero tengo una pregunta. ¿No le da miedo que este enfoque haga que las relaciones sean demasiado transaccionales? ¿Que quite el romance? Era buena pregunta. La misma pregunta que yo me había hecho muchas veces. No, respondí, porque el verdadero romance no está amenazado por la protección legal. Si tu pareja realmente te ama y respeta, no tendrá problema con que tú protejas tus activos. De hecho, una pareja que te ama querrá que estés protegida. Las únicas personas que se oponen a que protejas tu patrimonio son las personas que planean explotarte. La sala estalló en aplausos. Después de la conferencia, 3 mujeres se acercaron para contratarme como consultora. Todas tenían historias similares. Habían puesto dinero en negocios de sus parejas y ahora se sentían vulnerables. Las ayudé a todas. Les enseñé lo que mi abuela me había enseñado, lo que Rodrigo me había obligado a aprender de la manera difícil. Es septiembre de 2025 ahora, 6 meses después de esa noche en el restaurante. Tengo 30 clientes en mi consultoría. Escribí un libro sobre protección patrimonial femenina que se publicará en diciembre. Di entrevistas para 3 revistas de negocios importantes. Y conocí a alguien nuevo. Su nombre es David. Es abogado tributarista. Nos conocimos en una conferencia sobre derecho comercial. Es inteligente, amable, tiene sentido del humor seco que me hace reír. Y cuando le conté mi historia con Rodrigo, su primera reacción fue: «Tu abuela era una mujer sabia. Deberías escribir un libro sobre sus lecciones». Nuestra primera cita fue reveladora. No en un restaurante elegante, irónicamente. Fuimos a una cafetería pequeña cerca de la Rambla. Yo insistí en pagar mi parte. Él no objetó. «La mayoría de los hombres se ofenden cuando insisto en dividir la cuenta», le comenté. «¿Por qué me ofendería?», respondió David. «Somos 2 profesionales con ingresos independientes compartiendo café. Tiene sentido que cada uno pague su parte». Fue tan refrescante que casi me hizo llorar. Le conté mi historia durante esa primera cita. No planeaba hacerlo. Planeaba mantenerlo ligero, profesional, superficial. Pero algo en la manera en que David escuchaba, realmente escuchaba sin interrumpir ni juzgar, me hizo abrirme. Le conté sobre Rodrigo, sobre los 10 años de matrimonio que se convirtieron en 7 años de éxito y 3 años de traición documentada. Sobre Valentina, sobre cada recibo, cada foto, cada mensaje que archivé meticulosamente. Sobre la noche del 15 de marzo cuando finalmente apagué las luces. Esperaba que David se impresionara, o que se asustara, o que me juzgara por haber esperado 3 años en lugar de confrontar inmediatamente. En cambio, dijo, debió haber sido increíblemente solitario. Saber la verdad y no poder compartirla con nadie. Nadie había dicho eso antes.
Nadie había visto la soledad. Todos veían la estrategia, la venganza, el poder. Pero David vio el dolor. Lo fue, admití. Hubo noches en que quería gritarle a Rodrigo: sé todo, sé sobre Valentina, sé sobre los hoteles. Pero no podía, porque confrontar significaba perder el control. Y el control era lo único que te quedaba, dijo David. Exactamente. Esa conversación fue el principio de algo diferente, algo sano, algo basado en honestidad mutua en lugar de secretos. Llevamos saliendo 3 meses ahora. Es diferente a cualquier relación que haya tenido antes, porque esta vez yo entro con los ojos abiertos. Esta vez sé exactamente qué protecciones legales necesito. Esta vez no confundo romance con ingenuidad financiera. Y David respeta eso completamente. De hecho, cuando mencioné casualmente que si alguna vez nos casáramos yo querría acuerdo prenupcial, él respondió: por supuesto, cualquier persona inteligente protege sus activos antes de matrimonio. De hecho, yo también querría uno. Eso es cuando supe que había encontrado algo real. Porque el amor verdadero no teme a la protección legal. El amor verdadero te quiere seguro y protegido. Pero incluso con David, incluso con esta relación nueva y saludable, mantengo mis propias cuentas. Mantengo mi propio patrimonio separado. Mantengo el control de mi consultoría, porque aprendí que puedes amar profundamente y aún así protegerte inteligentemente. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. La semana pasada, David me preguntó si alguna vez me arrepentía de cómo manejé la situación con Rodrigo. ¿Te refieres a si me arrepiento de no haber confrontado inmediatamente cuando descubrí el affair? Pregunté. Sí, 3 años es mucho tiempo para cargar ese secreto. Pensé en su pregunta. Realmente la pensé. No, dije finalmente. No me arrepiento. Si hubiera confrontado en 2021, cuando acababa de descubrir la verdad, hubiera explotado emocionalmente. Hubiera gritado, llorado, exigido respuestas. Y Rodrigo hubiera tenido tiempo de reorganizar las finanzas, de protegerse legalmente, de pintarme como la esposa histérica. Hubiera perdido. Pero ganaste a un costo alto, observó David. 3 años de dolor silencioso. Sí, admití. Pero ese dolor me enseñó algo importante. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo separar emoción de estrategia, que puedo soportar incomodidad a corto plazo para obtener justicia a largo plazo. David me tomó la mano. Solo asegúrate de que no te cierres tanto que olvides cómo ser vulnerable nuevamente. Era un buen consejo. Y estaba intentando seguirlo, intentando encontrar el balance entre protegerme inteligentemente y abrirme emocionalmente. Era difícil después de todo lo que había pasado, pero estaba aprendiendo. Mi consultoría me ha dado propósito de una manera que el restaurante nunca lo hizo, porque en el restaurante yo era invisible. Era la esposa que maneja números. Pero en mi consultoría soy la experta. Soy la que las mujeres buscan cuando necesitan proteger lo que han construido. Mi clienta número 30 se llama Isabela. Tiene 45 años. Está casada hace 20 años con un empresario que maneja todas las finanzas porque es más eficiente así. Ella vino a mí porque descubrió por accidente que su esposo había estado transfiriendo dinero a una cuenta que ella no conocía. No sé si es una aventura, me dijo durante nuestra primera consulta. No tengo pruebas de eso. Solo sé que hay dinero desapareciendo y él se pone a la defensiva cuando pregunto. Entonces vamos a averiguarlo, le respondí. Y vamos a hacerlo de manera que tú mantengas todo el poder. Le enseñé cómo acceder a información financiera sin alertar a su esposo, cómo crear copias de documentos importantes, cómo abrir una cuenta bancaria separada, cómo documentar cada irregularidad que encontrara. 3 semanas después, Isabela descubrió que su esposo tenía una segunda familia en Valencia, una amante de 10 años con 2 hijos, y había estado usando dinero de su cuenta conjunta para mantenerlos. Pero gracias a lo que le había enseñado, Isabela tenía toda la documentación. Cuando finalmente confrontó a su esposo, lo hizo con un abogado presente y con cada transacción sospechosa fotografiada y archivada. «Me salvaste», me dijo Isabela después de que su esposo aceptara un acuerdo de divorcio que le daba a ella 60% de los activos matrimoniales. Sin ti, hubiera confrontado sin preparación y hubiera perdido todo. «No te salvé», le corregí. «Tú te salvaste. Yo solo te di las herramientas».
Pero la verdad es que cada vez que ayudo a una clienta como Isabela, me siento un poco mejor sobre mi propia experiencia, porque Rodrigo me enseñó cómo funciona la traición. Y ahora uso esa lección para ayudar a otras mujeres a protegerse. Mi libro se titula Arquitecta de tu seguridad. Cómo proteger tu patrimonio sin sacrificar tu corazón. Sale en diciembre. Ya tengo preventa de 3,000 copias. Las editoriales están interesadas en publicarlo en otros países: Francia, Italia, Estados Unidos. El libro cuenta mi historia, pero también es una guía práctica. Capítulos sobre cómo estructurar negocios para proteger activos, cómo mantener documentación financiera, cómo reconocer señales de fraude comercial, cómo prepararse legalmente para un divorcio sin alertar a tu pareja. No es un libro de venganza, es un libro de empoderamiento, porque la mejor venganza no es destruir a la persona que te traicionó. La mejor venganza es reconstruirte tan bien que su traición se convierta en el catalizador de tu libertad. El editor me pidió que incluyera el momento exacto en que apagué las luces del restaurante. Los lectores querrán saber cómo se sintió, me dijo. El momento de poder puro cuando finalmente usaste todo lo que habías planeado. Escribí ese capítulo 3 veces antes de estar satisfecha. Porque ¿cómo describes ese momento? No fue triunfo lo que sentí cuando corté la energía de esa cocina. No fue victoria, fue claridad. Claridad de saber que había hecho todo correctamente, que había documentado cada pieza de evidencia, que había esperado el momento perfecto, que había convertido mi dolor en preparación. Y cuando escuché los gritos desde arriba, cuando escuché a 100 kilos de langosta arruinarse bajo el agua de los aspersores, cuando supe que el evento de aniversario de Rodrigo se estaba desmoronando, no sentí alegría, sentí paz. Paz de saber que finalmente había terminado, que ya no tenía que fingir, que ya no tenía que ser la esposa invisible que sabía todo y no decía nada. Esa paz vale más que cualquier cantidad de dinero. A veces pienso en esa noche del 15 de marzo. La bofetada de Valentina, la risa de Rodrigo, la sensación de sangre en mi boca y la calma absoluta que sentí mientras caminaba hacia el panel eléctrico. No fue venganza lo que sentí en ese momento, fue claridad. La claridad de saber exactamente quién tenía el poder real y estar lista finalmente para usarlo. Porque verán, durante 10 años había dejado que Rodrigo creyera que era su restaurante. Había dejado que Valentina creyera que había conquistado algo que importaba. Había jugado el papel de esposa tranquila que solo hacía contabilidad. Pero todo ese tiempo, yo era la que tenía el poder real. Yo era la dueña del edificio, la titular de las licencias, la que controlaba las finanzas, la que sabía exactamente dónde estaba cada euro. Y cuando llegó el momento, cuando me empujaron demasiado lejos, cuando me agredieron físicamente en mi propia propiedad, simplemente usé ese poder. No grité, no supliqué, no me rebajé. Simplemente apagué las luces. Y esa es la lección que enseño ahora a mis clientes. No se trata de venganza. Se trata de estar tan preparada, tan protegida, tan clara sobre dónde reside el poder real, que cuando llegue el momento en que necesites defenderte, puedas hacerlo con calma y eficacia. La bofetada de Valentina dolió por 3 días. La traición de Rodrigo dolió por 3 meses. Pero la satisfacción de saber que me defendí usando las herramientas legales que había preparado cuidadosamente, eso durará para siempre. Mi abuela Catalina murió cuando yo tenía 20 años. Nunca conoció a Rodrigo. Nunca vio el restaurante. Nunca supo cómo su herencia y sus lecciones me salvarían de perder todo. Pero visito su tumba cada mes. Y cada vez le digo, gracias, abuela. Me enseñaste a ser fuerte sin ser cruel, a protegerme sin ser paranoica, a confiar pero verificar, a amar pero nunca ser ingenua. Tus lecciones valieron más que cualquier cantidad de dinero. Porque al final, eso es lo que heredé realmente de mi abuela. No solo 400,000 euros, sino la sabiduría de saber que una mujer necesita tener su propio poder, su propio dinero, su propio nombre en los documentos que importan. Y ahora paso esa herencia a otras mujeres. Una cliente a la vez, una conferencia a la vez, un día a la vez. El restaurante Salazar cerró permanentemente el 15 de marzo de 2025. El edificio ahora es un hotel boutique de lujo. Rodrigo trabaja en un restaurante de hotel. Valentina trabaja como recepcionista en una oficina de contadores en las afueras de Barcelona. Y yo tengo una consultoría próspera,
un libro que se publicará pronto, un hombre bueno que me respeta y me ama, y 1.620.000 euros en cuentas bancarias a mi nombre. Pero más que todo eso, tengo algo que no tiene precio: la certeza absoluta de que nunca más permitiré que nadie me haga sentir que no tengo poder en mi propia vida. Porque yo soy Elena Vázquez, nieta de Catalina Vázquez, hija de mujeres fuertes que entienden que el amor es hermoso pero el poder es esencial. Y la próxima vez que alguien me diga que salga de una habitación que yo construí, que renuncie a un patrimonio que yo creé, que acepte menos de lo que merezco, solo sonreiré. Caminaré hacia el panel eléctrico y les recordaré quién realmente controla las luces. Porque al final del día, no importa quién cocina la comida, importa quién es dueño del edificio. Y ese edificio siempre será mío. Hace 2 semanas recibí un email inesperado. Era de uno de los cocineros que trabajaba en Salazar, un joven llamado Carlos que había estado presente la noche del 15 de marzo. El email decía: Señora Vázquez, espero que esté bien. Quería que supiera que muchos de nosotros que trabajamos en Salazar siempre supimos la verdad. Sabíamos quién realmente mantenía ese restaurante funcionando. Sabíamos cómo el chef Salazar y Valentina la trataban. Y honestamente, la mayoría de nosotros estuvimos contentos cuando cerró el restaurante esa noche. Usted merecía mejor. Espero que esté bien ahora. Lloré cuando leí ese email. No de tristeza, sino de validación. Durante 3 años me sentí invisible. Pensé que nadie notaba mi contribución, mi trabajo, mi dolor. Pero Carlos vio. Y probablemente otros también. Le respondí agradeciéndole. Y le ofrecí ayuda si alguna vez decidía abrir su propio restaurante. Porque eso es lo que hago ahora. Ayudo a gente que merece tener éxito, pero necesita protección. Ayer caminaba por el barrio gótico, cerca de donde solía estar nuestro restaurante. El edificio ahora es un hotel boutique elegante llamado Casa Ferran. Tiene una placa afuera que dice «Establecido 2025», como si la historia del lugar comenzara con el hotel, no con el restaurante que existió antes. Pero yo recuerdo cada euro que gasté renovando ese edificio. Recuerdo supervisar personalmente la instalación de los pisos de madera. Recuerdo elegir cada luz del comedor. Recuerdo el día que abrimos, Rodrigo y yo parados frente a la puerta, tomados de la mano, creyendo que estábamos comenzando un sueño compartido. No era un sueño compartido, era mi dinero financiando su ambición, pero tomó 10 años y una traición devastadora para que yo lo viera claramente. Ahora cuando paso por ese edificio, no siento dolor, siento orgullo, porque ese edificio representa algo importante. Yo lo compré con sabiduría, lo protegí con previsión, y cuando llegó el momento de defender lo que era mío, lo hice con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Mi abuela estaría orgullosa. Su herencia de 400.000 euros se convirtió en 1.620.000 euros. Pero más importante, su sabiduría se convirtió en mi liberación. «Nunca pongas todo tu patrimonio en manos de un hombre», me dijo. Y yo escuché. «Siempre mantén algo a tu nombre», me enseñó. Y yo obedecí. «Cuando sepas que te están traicionando, reacciona con estrategia, no con emoción», me aconsejó. Y yo ejecuté perfectamente. Las lecciones de mi abuela me salvaron. Me dieron el poder de sobrevivir a una traición que debió haberme destruido. Y ahora paso esas lecciones a otras mujeres, esperando salvarlas del dolor que yo experimenté. El libro que escribí está dedicado a ella. Para Catalina Vázquez, que me enseñó que el amor es hermoso, pero el poder es esencial. Tu sabiduría me dio alas cuando más las necesitaba. David leyó el manuscrito completo. Me preguntó si no temía que fuera demasiado honesto, demasiado revelador, demasiado personal. El punto es ser honesta, le respondí. Las mujeres necesitan saber que no están solas, que la traición duele pero no tiene que destruirte, que puedes ser estratégica sin ser cruel, que puedes protegerte sin dejar de amar. ¿Crees que Rodrigo lo leerá?, preguntó David. Me reí. Probablemente. Y probablemente se verá como la víctima. Pero no me importa. Escribí este libro para mujeres que necesitan ayuda, no para hombres que necesitan validación de que sus acciones fueron justificadas. Anoche tuve un sueño sobre mi abuela. Estábamos sentadas en su tienda de telas en Valencia, rodeadas de rollos de seda y algodón en todos los colores imaginables. Ella me enseñaba a medir tela correctamente. Mide 2 veces, corta una vez, me decía, porque una vez que cortas, no puedes deshacer lo hecho.
Desperté entendiendo el mensaje. Durante 3 años medí 2 veces. Documenté, verifiqué, preparé. Y cuando finalmente corté, lo hice con precisión perfecta. No hubo vuelta atrás. No hubo arrepentimientos. Rodrigo probablemente cuenta una versión diferente de nuestra historia. En su versión, probablemente soy la esposa vengativa que destruyó su sueño. La mujer amargada que no pudo aceptar que él había encontrado el amor verdadero con alguien más joven y más bonita. Pero la verdad es más compleja. La verdad es que yo financié su sueño con la herencia de mi abuela. Manejé cada aspecto administrativo del negocio durante 7 años. Y cuando me traicionó, cuando me humilló, cuando permitió que su amante me agrediera físicamente en mi propia propiedad, yo simplemente reclamé lo que siempre había sido mío. Eso no es venganza. Eso es justicia. Y la diferencia entre venganza y justicia es documentación. La venganza es emocional, impulsiva, destructiva. La justicia es calculada, preparada, justificada por evidencia irrefutable. Yo tenía la evidencia, cada recibo, cada foto, cada mensaje, cada firma, cada licencia a mi nombre. Cuando finalmente actué, no fue un arrebato emocional, fue la culminación de 3 años de preparación meticulosa, y esa preparación hizo toda la diferencia. Si hay algo que quiero que las lectoras de mi libro entiendan es esto. El conocimiento es poder, pero la documentación es protección. Puedes saber que algo malo está pasando. Puedes tener instintos correctos, pero sin documentación, sin evidencia, sin preparación legal, ese conocimiento no te protege en una corte de justicia. Yo documenté todo, y cuando llegó el momento de defender mis derechos, tenía un caso irrefutable. Valentina intentó demandarme por sabotaje malicioso. Su caso fue desestimado en menos de 1 hora, porque yo era la dueña del edificio con derecho legal de activar sistemas de seguridad. Ella era la empleada que había cometido fraude corporativo y agresión física. Rodrigo intentó reclamar que él merecía compensación por haber construido la marca Salazar. Pero la marca no vale nada sin el edificio. Y el edificio era mío. Siempre había sido mío. Al final, ambos perdieron. Perdieron el restaurante. Perdieron su reputación. Perdieron el futuro que habían imaginado construir sobre los cimientos de mi herencia y mi trabajo invisible. Y yo gané más de lo que esperaba. No solo recuperé mi patrimonio, encontré mi propósito, encontré mi voz, encontré mi poder. Hoy es 28 de septiembre de 2025, exactamente 6 meses y 13 días después de esa noche en el restaurante. Estoy sentada en mi oficina en Paseo de la Castellana, revisando el contrato para la traducción de mi libro al inglés. En mi escritorio hay una foto de mi abuela Catalina tomada en 1985, parada frente a su tienda de telas con una sonrisa orgullosa. La miro y le digo en silencio: «Lo hice, abuela. Usé tu dinero para construir algo, y cuando casi lo pierdo todo, usé tu sabiduría para protegerlo. Gracias por enseñarme que una mujer necesita tener su propio poder». Mi teléfono suena. Es David. «¿Cena esta noche?», pregunta. «¿Dónde?», respondo. «Hay un restaurante nuevo en Gracia que quiero probar. A menos que los restaurantes te traigan malos recuerdos». Me río. «Los restaurantes están bien. Es solo un restaurante específico el que me trae memorias. Y esas memorias ya no son malas. Son lecciones». «Entonces a las 8», dice David. «Y obviamente, cada uno paga su parte». «Obviamente», confirmo sonriendo. Cuelgo el teléfono y miro por la ventana de mi oficina. Barcelona se extiende ante mí, una ciudad llena de historias. Historias de amor y traición. Historias de sueños y desilusiones. Historias de mujeres que perdieron todo y mujeres que lo recuperaron. Mi historia es solo una entre millones, pero es mía. Y la conté de la manera que necesitaba ser contada. Con honestidad, con dolor, con estrategia y con el poder silencioso de una mujer que se negó a ser invisible. Rodrigo me enseñó que el amor no siempre es suficiente. Valentina me enseñó que la confianza necesita ser respaldada por contratos. Y mi abuela, mi sabia abuela Catalina, me enseñó que una mujer que controla su propio dinero, controla su propio destino. Esas lecciones valen más que 1.620.000 euros. Valen más que un restaurante con estrella Michelin. Valen más que 10 años de matrimonio con un hombre que nunca me valoró realmente. Porque al final, la pregunta no es ¿quién cocina la comida más deliciosa? La pregunta es
¿Quién es dueño de la cocina donde se cocina esa comida? Y yo siempre supe la respuesta a esa pregunta. El edificio era mío. Las licencias eran mías. El poder siempre fue mío. Solo necesitaba el momento correcto para usarlo. Y el 15 de marzo de 2025, a las 20:45 horas, cuando caminé hacia ese panel eléctrico en el sótano, supe que ese momento había llegado. Apagué las luces. Y cuando volvieron a encenderse, iluminaron una vida completamente nueva. Una vida donde yo no era invisible. Una vida donde yo tenía voz. Una vida donde yo controlaba mi propio futuro. Esa vida vale cada segundo de los 3 años que esperé. Esa vida vale cada lágrima que lloré en silencio. Esa vida vale cada noche que fingí no saber mientras documentaba cada traición. Porque ahora soy libre. Y esa libertad no me fue regalada. Yo la planifiqué. Yo la documenté. Yo la ejecuté con precisión perfecta. Soy Elena Vázquez, nieta de Catalina Vázquez, ex esposa de Rodrigo Salazar, arquitecta de mi propia libertad. Y cada día que vivo esta vida nueva, honro a mi abuela enseñando a otras mujeres lo que ella me enseñó, que el amor es hermoso, pero el poder protege, que la confianza es importante, pero los documentos son evidencia, que el romance calienta el corazón, pero la propiedad legal protege el patrimonio. Mi abuela construyó un imperio de tiendas de telas, yo construí un imperio de autoprotección femenina, y ambas enseñamos la misma lección fundamental. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, entregues todo tu poder a alguien más, ni siquiera a alguien que amas. Especialmente no a alguien que amas, porque el amor puede terminar, pero la propiedad legal perdura. Y cuando tienes tu nombre en los documentos que importan, cuando controlas las licencias que dan permiso de funcionamiento, cuando eres dueña del edificio donde otros construyen sus sueños, tú tienes el poder de apagar las luces. Y ese poder, usado correctamente en el momento perfecto, vale absolutamente todo.